Campo argentino, de productores de alimentos a malos de la película. Es auspiciado por Syngenta, Bringing Plant Potential to Life. Hola a todos, soy Jorge Giacobbe y tengo el honor, para mí la desgracia, para ustedes, de moderar y participar en este panel para Maizar que hemos denominado de productores de alimentos a malos de la película. Esta es una especie de segundo capítulo de aquello que conversamos en el panel del año pasado, donde pudimos presentar un estudio de campo, una encuesta que se propuso como fase diagnóstica respecto de cómo ve la opinión pública argentina a la gente del campo, a los productores, a sus cuestiones, a su ambiente, a sus prácticas y demás. Fue fuerte aquel panel porque los números son áridos y plantean un escenario de un combate cultural que hay que dar que es muy interesante. Aquel panel fue una fase de diagnóstico que enseguida plantea la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y para responder esa pregunta, entonces pensamos el panel de hoy, donde me acompañan personas que son íntimos amigos y que además son personas respetadísimas desde el lugar del cual van a hablar y nos van a ayudar para pensar soluciones. Los voy a ir presentando y los voy a ir saludando. La tenemos aquí por Zoom a Adriana Mado Suárez, que es docente, es investigadora, es analista de medios, es una especialista en comunicación, es una mujer absolutamente responsable de mi formación y de mi deformación también profesional. ¿Cómo estás, Adriana? No me puedo hacer cargo toda la vida de eso, ya sos grande, o sea, seguí la vida. Lo hago 10 años más y después lo abandono. Gracias por estar ahí, Adri. La tenemos también Gracias por la invitación. Por favor. La tenemos a Lucía Nicolino, que es presidenta de ACA Jóvenes, de la Asociación de Cooperativas Argentinas. ¿Cómo estás, Lucía? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar. La atendemos a Candelaria Paseiro, que trabaja en Trendsetters, que es una agencia de influencers. Esto va a ser bien interesante para pensar las soluciones de mañana. ¿Cómo estás, Candé? Hola, muy bien Jorge, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias por estar ahí. Y tenemos al más feo de todo este panel, que es mi amigo personal, Iván Ordóñez, que es la persona responsable del estudio que presentábamos el año pasado, la persona con la cual pensamos este lío que estamos armando. ¿Qué decís, Iván? Quito, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Iván es economista y es un hombre especializado en agronegocios. Voy a arrancar así, con una pequeña historia de ese diagnóstico. Pensábamos hace unos años con Iván cuál era esa maraña de mitos y de prejuicios que rodean a la producción del campo, ¿no? Y entonces creamos ese estudio para sacarle una foto y poder arrancar la discusión desde algún lugar. Cuánto desierto, cuánto incierto había en cada una de las suposiciones y cuál es el tamaño de ese problema. Nosotros perseguimos dos cosas dentro de este estudio, como si dijera, dos subtemas. Por un lado, tratar de verificar si era cierto o incierto que en las ciudades grandes, en las ciudades intermedias y en las ciudades pequeñas de menos de 30.000 habitantes hay diferencias de percepción de opinión pública respecto del campo. Creíamos que iba a haber. Creíamos que en las ciudades chicas iba a haber algo más cálido hacia el campo y nos dimos cuenta que no. Esto es muy interesante porque entonces el problema cultural que tiene el campo no está en las grandes ciudades, no está en las grandes y las intermedias, sino que arranca ni bien pasás la tranquera. Está ya instalado en los pueblos pequeños y esto habla de cuánto el campo ha abandonado la batalla cultural y cuánto eso ha avanzado en contra, ¿no?, de los intereses del campo. Y por otro lado, las diferencias etarias, ¿no? ¿Cuánta diferencia hay entre las edades altas, las edades intermedias y los jóvenes? Y nos dimos cuenta que la situación tan negativa de percepción es muy cruda en jóvenes. Es igual o peor que en el resto de las edades. Y nos plantea un problema grande, gigantesco, que es que si dejamos el problema correr, si no hacemos nada, va a ir creciendo. Solo, dejándolo correr solo, va a tender a crecer. Los jóvenes están peor en percepción que el resto de las edades. El estudio plantea una diferencia de visión que es enorme entre la autopercepción de la gente del campo y lo que opina
el resto de la sociedad. Y entonces llegamos a la noción de que lo que no existe es algo importantísimo para cualquier producción, hoy por hoy, en todo el mundo, que es lo que llamamos permiso social. El campo hoy no tiene el permiso social, no tiene el prestigio como para poder hacer su tarea cómodamente. Eso genera una serie de traumas importantes. Por un lado, hay un problema de valoración individual. Es difícil levantarse todos los días a la mañana para hacer una producción que después va a ser repudiada por la opinión pública. Es difícil en términos individuales. Hay cuestiones que se juegan ahí de lo familiar, ida de los chicos, de los lugares, de los pueblos o del campo al cual pertenecen. Es difícil arriesgar lo que arriesga la gente del campo en términos económicos en cada producción, en cada cosecha. Es difícil hacer el esfuerzo de invertir, es difícil hacer el esfuerzo de crear nuevas tecnologías para que después la opinión pública les dé vuelta la cara, lo sabemos perfectamente. Y genera también la desprotección que termina en que el sistema político después les meta la mano en el bolsillo, ¿no? La gente del campo cree que es un héroe de esta sociedad, ¿okay? Que son los motores de esta sociedad, que son los que llevan adelante la mayor parte de la economía, y sin embargo entonces la opinión pública cree que son los antihéroes de esta sociedad, lo cual corona ese proceso traumático con una serie de recelos, de envidias y de vulnerabilidad que es el corazón del problema. Yo voy a repasar los datos de aquella encuesta, para que no haya que remitirse al panel anterior, digamos, sino que podamos tener un anclaje, un marco, y entonces traje 12 datos muy concretos, 12 datos para entender el tamaño del problema. El dato número 1 es que claramente los trabajadores del campo están vistos como víctimas y los productores del campo están vistos como victimarios. 2, que a la hora de definir a los productores del agro en una palabra, la sociedad utiliza básicamente las palabras más importantes, más recurridas, trabajadores, pero también utiliza especuladores, oligarcas y explotadores. Esto es lo que está en el mapa mental de los argentinos a la hora de hablar de ustedes. 3, menos del 20% de los argentinos encuestados se iría a trabajar al campo, menos del 20%. Es decir, el deseo está puesto en otro lugar. Hoy un chico o una persona menor de 35 o 30 años tiene el deseo más puesto en trabajar en una empresa como Google o como en Amazon, que tiene un puff, que tiene una mesa de ping-pong, que tiene una máquina expendedora de golosinas, que en irse a trabajar al campo. 1 de cada 3 argentinos, apenas 1 de cada 3 argentinos cree que el campo es el futuro del país. La mayor parte de los encuestados cree que es el pasado o cree que es el presente. 5, los argentinos puestos en el role-playing de ser presidentes pondrían a la industria, empujarían más a la industria que los agronegocios, por lejos. 6, a la hora de retratar a la soja y al trigo también en una palabra, la soja es negocios y dólares y el trigo es alimento y pan. Tenemos una situación también de vuelta de buenos y malos en términos de producción. Y es interesante porque una parte enorme de la producción es soja, y que está puesta en el lugar del demonio, y el trigo está puesta en una situación de una producción súper piola. Bueno, muy bien, la batalla cultural, lo voy a decir entre comas, por limpiar a la soja, es una batalla que necesariamente hay que darla. En el trigo ya está dada, pero tengo que hacer este apunte. La campaña para prestigiar al trigo no es una campaña que hayan hecho ustedes, sino que es una campaña que hizo la Iglesia Católica y se la tendrán que agradecer. 7, los argentinos creen que cuando el campo produce más, solo se benefician a ustedes mismos, que no existe ese derrame que los argentinos están esperando de todas las producciones en realidad. 8, los argentinos creen también que el Estado, escuchen esto que es terrible, que el Estado beneficia al agro en vez de perjudicarlo. Acá hay una diferencia abismal respecto de lo que ustedes creen. Ustedes creen que el Estado les pisa la cabeza y los argentinos creen que el Estado
los está ayudando. 9, apenas 1 de cada 3 argentinos les bajaría los impuestos. 1 de cada 3 argentinos le bajaría los impuestos. Es tremendo, insisto, ustedes creen y demandan que el Estado le saque la pata de la cabeza, y los argentinos, puestos en el role-playing de presidente, los ahorcarían más todavía. 10. Los argentinos ni siquiera se deciden respecto de si la siembra normal o la siembra directa es mejor o peor para el suelo. Hasta este punto llega el nivel de desinformación que tienen los argentinos respecto de las producciones del campo. 11. Los argentinos creen que los agroquímicos son nocivos para la salud y están en contra de la modificación genética de las cosas que consumimos. Me decía Iván en algún momento de este camino de estudiar este tema: Jorge, los argentinos no saben que todo lo que consumen está ya modificado genéticamente, están en contra de algo que ya sucedió. Ahora, espero que nos hable de eso también. 12 y último, los argentinos creen que la producción del campo está concentrada en muy pocas manos. No conocen cuál es la diversidad y el tamaño de toda la cadena de valor. Creen que son 4 y que se llevan la plata, que además se la llevan en dólares. Entonces, los argentinos creen que la gente del campo se parece más a un malvado barco ballenero japonés que a un simpático leñador canadiense o a un heroico bombero neoyorquino. Así es como hay que verse. Por eso arrancamos este panel con esto tan provocativo de los malos de la película. En tanto y en cuanto no se consiga el permiso social y la opinión pública los ponga en un lugar intocable, chicos, en el campo no se metan, para la política va a ser siempre gratis meterles la mano en el bolsillo. Ir y apretarlos con más impuestos, ir y apretarlos con retenciones, con restricciones, con intervención del Estado, es algo que los gobiernos tienden a hacer porque es celebrado por la opinión pública. Aquí hay un problema que a nuestro criterio es crucial. Hay que romper esa dinámica. La política siempre juega haciendo, valga la redundancia, jueguitos para la tribuna. La opinión pública festeja lo que está sucediendo. Entonces no los va a proteger nunca. El día que se conviertan en los bomberos voluntarios, ustedes saben que ningún intendente se le ocurre robarle un metro de manguera a los bomberos voluntarios porque la sociedad se pararía de manos. Bueno, esto no es lo que pasa respecto al campo. Tienen que buscar que la opinión pública los proteja. Se han retirado de la batalla cultural hace mucho tiempo, digamos. Este es todo el diagnóstico que indica que o se retiraron de la batalla cultural o como lo hicieron hasta ahora ha sido por lo menos erróneo. La alianza entonces, insisto, la alianza tiene que ser con la opinión pública y hay que dejar un poco de lado, no digo abandonarlo, pero hay que dejar un poco de lado esa única estrategia de hacer lobby con la política. No es por ahí el camino. Por último, nosotros podemos pensar en una salida de esto que sea centralizada, que sea piramidal, que sea planificada y hasta diría que sea publicitaria. ¿Ok? Un plan para todo el problema comunicacional del campo o de todo el prestigio del campo. Pero también sabemos que el campo tiene un montón de organizaciones distintas que están muy atomizadas, que hay muchas diferencias y muchas tensiones entre sí y hasta diría con cariño que hay un nivel de vedetismo bastante importante. Entonces sabemos que esto no va a suceder, que es muy difícil aspirar a un esquema soviético de orden que genere un plan. Entonces, pensamos que podemos diseñar una política comunicacional que sea atomizada, que sea en red, que sea guiada, que sea cultural y en cierta forma que sea generacional. Tras todos estos apuntes que intento que sean provocaciones, entonces vamos a escuchar a nuestros especialistas. Le doy pie entonces a mi amiga personal, Adriana Amado Suárez. Adri, ayúdanos con esto. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación. Voy a compartir pantalla porque
quiero, digamos, plantearles algunas imágenes más que ideas, tomando un poco lo que vos habías presentado de este imaginario que tiene la sociedad con relación al campo. El imaginario, como vos bien deslizaste, es arbitrario, porque el trigo sí y la soja no, si se supone que son alimentos los dos. Bueno, en un caso, el marco conceptual asociado con el trigo, como vos bien señalabas, que tiene mucho que ver con ese contenido religioso, de alguna manera propicia una idea mucho más amable por parte de la sociedad. Esto tiene que ver con una teoría de la comunicación que se llama la teoría de los marcos conceptuales, que dice que la primera imagen que nosotros tenemos asociada es la que se nos viene cuando nos hablan de cualquier concepto. Esto lo planteó un autor que se llama Lakoff, en donde un poco con el juego de palabras de elefante, que es el símbolo que se asocia a uno de los partidos en Estados Unidos, él planteó en su libro esta idea de que cuando yo planteo los términos de la discusión, aún para decirlo o irónicamente o negativamente, se me viene ese término de la discusión. Él le decía a los demócratas que cuando hizo este estudio venían de muchos años sin ganar elecciones, que tenían que cambiar el eje de la discusión. Si ellos terminaban hablando de elefantes, lo que se le iba a plantear a la sociedad eran elefantes, que estaban asociados con el partido de su contrincante. Entonces, lo que él les propuso es generar una agenda propia, aprovechar las asociaciones, no es fácil cambiarlas, los marcos conceptuales son tan persistentes que aunque la evidencia diga lo contrario, uno elimina la evidencia para quedarse con el marco conceptual. Un ejemplo, tomando esto que planteaba Jorge, cuando se le pregunta qué palabras asociar con productores agropecuarios, le vienen estas palabras. Ustedes decían los malos de la película. Bueno, ¿cuál es a su vez lo que se les viene a la cabeza cuando yo digo malos de la película? Seguramente alguno de estos personajes, porque en mi marco conceptual, los malos de la película son los malos de las películas, muchos de los cuales generan muy poca simpatía, con lo cual plantear que yo confirmar que corresponde a ese marco conceptual es un poco inconveniente. Ahora, el contrario, ¿no? Los trabajadores del campo están asociados con lo contrario, con los héroes de la película. ¿Y quiénes son los héroes de la película? Bueno, lo primero que viene en mi marco conceptual cuando me hablan de héroes son obviamente los superhéroes. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo generar esa asociación positiva que sí está presente en una parte del campo? Con lo cual yo no sería tan, digamos, tan negativo, porque hay algo donde uno puede anclarse y hay un punto de partida muy interesante. La mayoría de los trabajadores del campo tiene asociación positiva. ¿Cuál es la lógica? Cuando uno, y este es otro concepto, digo, siempre se hablaba hasta hace poco de la idea de viralizar, ¿no? Pero creo que después del 2020 y del coronavirus ya nos dimos cuenta que lo del virus no es un concepto positivo. ¿Por qué? Porque virus es cuando nadie se quiere pegar el virus. Ahora lo descubrimos. Y virus está asociada a esa información que tiene que ver con más con el spam, ¿no? Con ese correo no deseado que tenemos, que con aquello que yo me quiero contagiar. Esta idea de aquello que quiero yo, que es naturalmente distribuible, digamos, también está asociado con un concepto agropecuario que tiene que ver estas ideas de estas semillas que
con muy poca cosa, con una brisa, ya se esparce mucho más allá de la planta de la que surgieron. Con lo cual, la idea es, ¿cómo hago yo para diseminar la semilla buena y evitar que se viralice aquello que yo no quiero que se contagie? Hablaban un poco también de las generaciones jóvenes. Creo que si uno se pone a pensar y analizando datos concretos acerca de qué fue lo que más se compartió durante la pandemia, obviamente no fueron informaciones de las vacunas ni consejos. Lo que más se diseminó son memes. Los memes tienen carga de sentido y uno tiene ganas de compartirlo. ¿Y qué es lo que hace que un meme sea una semilla que difunde información positiva? Tiene que ver con que uno puede tomarse un poco en broma, uno puede mostrar que no se toma tan en serio, eso le da un vínculo, digamos, ya habilita un puente con la sociedad y deja que sea la sociedad, así como los animales se llevan las semillas, deja que la propia sociedad disemine esa idea. Pero obviamente nadie puede tener ganas de diseminar algo que tenga que ver ni con lo dramático, ni con la victimización, ni con el sentido negativo. Yo solo para preparar la preparación puse memes, campo, y me encontré un montón, pero no encontré de Argentina. Me encontré muchísimos de Ecuador, me encontré muchísimos de México, con lo cual también ahí hay un diagnóstico, es decir, ¿por qué no hay memes del campo si la mayoría son muy divertidos y plantean justamente estas asociaciones positivas que ya existen? Es decir, lo que yo tengo que hacer es tomar la asociación positiva y simplemente decir, ojo que yo también soy gente del campo. O sea, ¿por qué esa dicotomía productores y trabajadores si gente del campo es abarcativa para los dos? Digo, directamente romper y aprovechar la parte positiva. Hay esta idea, ¿no? Que también yo se la he escuchado a muchísima gente de campo, ¿no? Es decir, de que es gente con mucha fortaleza, que se levanta muy temprano, cosa que la gente de la ciudad no haríamos. Bueno, eso mismo puede ser parte de algo que empiece a contar la realidad del campo desde algo amable, desde algo divertido, desde algo. Ven, esto, por ejemplo, es de México. Y digo, bueno, ¿por qué no podríamos nosotros pensar en algo así desde Argentina? Y a la vez también reírnos de la propia gente de la ciudad, que en muchos casos tiene una incomprensión de lo que es la situación y las condiciones, y no solamente desde el trabajador. Ahora veía en la discusión que se armó este año con relación a la educación, me daba cuenta que había una incomprensión por ejemplo, en las escuelas rurales, que es parte del campo y que también forman parte de la incomprensión. Bueno, dejo hasta acá mi parte porque después me encantará conversar con ustedes y debatir un poco estas ideas. Muchísimas gracias. Algo ha sucedido, Adriana, que acá los muchachos de los controles están descostillados de risa, ya no pueden operar nada, no sé cómo vamos a seguir. Es muy linda la del enchufe. La del enchufe es muy... Bueno, a ver, me parece muy interesante esta idea del humor para digerir un poco la crítica, ¿no? Es decir, que no es una forma de no negarla, pero de ponerla en otro lugar. Lo que yo veo, a ver si ustedes comparten conmigo, es que la gente que sale a defender hoy por hoy en la pelea de lo público al campo lo hace con los dientes apretados, lo hace en forma, intenta una forma racional y lo hace con los dientes apretados. A la segunda, tercera pregunta de un periodista siempre se les termina saliendo la cadena y terminan diciendo, bueno, pero finalmente nosotros somos los que traemos los dólares y ustedes son los choriplaneros que se los terminan gastando, digamos, ¿no? Y eso me parece que genera mayor irritación. Es interesante ver esto porque cuando uno necesita imperativamente seducir a una persona que está en el lugar de la crítica,
difícilmente lo va a hacer si se para de manos, ¿no? Y si entra en el juego de crítica contra crítica. Bien, bien interesante. Pasamos entonces a Iván Ordóñez. Iván, danos un poco de luz. Justo. Muy interesante todo lo que se estuvo hablando, la verdad resuena mucho con conversaciones que yo tengo permanentemente con gente del sector, con Jorge, con Adriana, con Lucía, bueno, con Cande todavía no tuve ninguna, pero seguro que lo vamos a continuar. Y hay una serie de cosas muy interesantes, sobre todo lo último que dijo Jorge recién, de cuánto tarda el que presenta la posición de los agronegocios en salirse de la cadena y querer educar al interlocutor. Y recuerdo nuestras primeras reuniones con Jorge cuando hacíamos el estudio, donde yo sugería preguntas en base a qué nos quería investigar, qué nos llamaba la atención. Y en un momento cuando estábamos, él me dice, bueno, a ver, proponeme vos una encuesta. Y al final todas mis encuestas, todas mis preguntas de la encuesta eran juzgando al encuestador. Entonces me decía, la encuesta no es ni para juzgar al encuestador, ni para educar al encuestador. Al encuestado. La encuesta es para entender qué es lo que el encuestado piensa. Entonces es muy interesante la reflexión que volcó Jorge recién. Por otro lado, creo que hay distintos estadios de la conversación y cuando el campo que se retiró de la discusión pública durante casi 70 años vuelve ¿con qué? Con la 125. Entonces, toda la presentación de esa discusión en sociedad y de esas ideas estuvo teñida exclusivamente por el impacto económico y muy monetario del agro en la economía. Y obviamente estuvo teñido de la parte impositiva, porque justamente, ¿qué fue la 125? Una revuelta contra el incremento de impuestos, para sintetizarlo muy rápidamente. Y lo bueno de estar en Maizar, charlando de estos temas, es que justamente el maíz, como cultivo, es probablemente el que mayor nivel de tecnología adoptó hace ya más o menos 60 años, mucho más rápido que todos los otros cultivos. Entonces, yo lo que les quería proponer era, si bien continuar esta conversación del diálogo entre el campo y la ciudad, desde mi óptica, que aparte yo la vengo dando esta conversación hace muchos años, entonces por ahí yo ya me aburro de las propias cosas que yo pienso y digo, era corrernos del eje de tenemos que comunicar, no tenemos que comunicar, cómo comunicamos, etcétera, etcétera, y corrernos de ahí y hacer algo que Borges, en una de sus grandes frases geniales, dijo que es: no hay camellos en el Corán. ¿Y qué quería decir Borges cuando dijo no hay camellos en el Corán? Dijo, en el Corán, en Medio Oriente, lo que abundan son los camellos. Entonces yo no tengo que poner en el Corán que hay camellos. Y yo lo que hace un tiempo estoy pensando, como propuesta de idea de contar la historia del agro, es hablar de las personas del agro y de las comunidades rurales, donde se sobreentiende que lo que está pasando en esas comunidades, en esas ciudades rurales, son los agronegocios. Entonces no hay que hablar del agronegocio en sí, no hay que hablar de la soja. Cuando hablamos de una joven rural como Lucía, automáticamente estamos hablando de maíz, de tractores, de cosechadoras, de terneros, de transportistas. Viene con ella. No hace falta explicar que además ella está metida adentro de ese mundo. Y a colación, hace unas semanas, hay una empresa profundamente rural, porque fue fundada por productores agropecuarios, porque tiene sede en Rosario, que es hace casi un siglo la capital rural de la federación, que es Bioceres, que salió a la bolsa de las empresas tecnológicas del mundo, que es el Nasdaq. Y hace muy poquito también, hace creo que una semana, Bioceres se presenta en alianza con Habana, o sea, el alfajor, la marca. Si uno dice Habana, no tiene que explicar que está hablando de alfajores, está hablando de Habana, punto. ¿Y qué es lo que Habana
quiere comunicarles a sus clientes preocupados con el calentamiento global. Nosotros somos responsables de la producción de nuestros alimentos y vamos a usar toda la tecnología disponible para reducir la huella ambiental de la producción de alimentos. Entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Que hay historias sobre las que nos podemos parar a contar la historia del campo sin hablar del campo. Y hablando de personas, generando una empatía que, como decía Adriana recién, habla de la amabilidad, de la humanidad, de sueños, de cosas con las que el que no está en el campo se siente tremendamente identificado, porque sueños tenemos todos, temores tenemos todos, ganas de un futuro mejor tenemos todos. Entonces, la conversación para mí tiene que empezar a girar a qué es lo que el campo hace y puede hacer para cambiarle la vida a personas de carne y hueso, a humanos que interactúan, que están a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, a mí particularmente la historia de Bioceres me parece sensacional porque nos une con algo de los principales temores que presentaba Jorge, que es el agro es algo de viejos que no le interesa a los jóvenes y por lo tanto no tiene futuro. Y yo les estoy contando la historia de una compañía que es profundamente rural, que fue fundada por los fundadores de Apresid, o sea, gente que hoy ya es muy mayor, pero que genera un futuro para jóvenes rosarinos del sur de la provincia de Buenos Aires, de la capital de Argentina, digamos, están todos metidos en lo que tiene que ver Bioceres y se generan, y esto es muy interesante, y la gente que está en la industria del maíz lo conoce esto muy bien, puestos de trabajo para gente hipercalificada, con doctorados en ciencias duras, con manejo de idiomas, que demanda también habilidades de marketing, porque hay que comunicar que es un alimento que incorpora la máxima tecnología agrícola disponible, con puestos de trabajo para mucha gente que no terminó el secundario. Y ese es un desafío que tiene la sociedad argentina, porque no podemos aislarnos del debate global del país, que es que lamentablemente en su conjunto, a pesar de que el agro en muchos aspectos le va muy bien, el país en su conjunto hace 10 años que no crece. Y como el país hace 10 años que no crece, no produce puestos de trabajo sostenibles desde lo económico, desde lo social y desde lo medioambiental. Y como el país hace 10 años que no crece, lamentablemente el país tiene cada vez más pobres. Y por lo tanto, como tiene cada vez más pobres, tiene cada vez más chicos que no logran completar su educación formal. Si a esto le ponemos encima la pandemia, el cuadro es muy negativo. Con lo que estoy diciendo no quiero que nos deprimamos, quiero que tomemos el protagonismo que demanda esta situación y colaboremos no pagando los impuestos, haciendo las cosas como se deben, etcétera, etcétera. Eso uno lo da por sentado y aparte en general ya se hace. Lo que tenemos que hacer es participar en una conversación más amplia y tenemos que traer un proyecto para millones de argentinos que no viven en las grandes metrópolis de Argentina y para que se puedan desarrollar, puedan vivir una vida plena, ¿dónde? ¿Dónde nacieron? Ese es uno de los grandes desafíos, esa es la historia que el agro tiene que contar y acá por suerte tenemos a distintas generaciones, tenemos a Adriana, tenemos a Lucía, tenemos a Cande, que están especializadas en distintos ámbitos que nos permiten conectarnos con distintos públicos. Y eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Para cada público, un mensaje customizado para ese público. Y acá no sé si ya me estoy extendiendo de más, lo último que quiero decir es, hay que usar a los medios masivos desde los cuales Jorge y Adriana participan, pero también la experiencia como la que tiene Candela de usar los medios digitales que lo que buscan es reducir los costos de comunicar. Historias como las de Lucía son tremendamente atractivas para contar. Iván, vos no querés deprimir a la gente, pero acá tengo que decirte que va cambiando el clima respecto de los operadores que se reían con lo de Adriana, se están queriendo suicidar tras lo que vos dijiste.
están como maníacos depresivos, me parece que es buen síntoma de Alguien que saque más memes, faltan memes, alguien que mande más que vuelvan las memes. No, interesantísimo. Puedo hacer una pequeña Dale, dale. acotación porque, digo, para agregar algo de lo que dije yo, relacionarlo con lo que dice Iván. Yo les hablaba de los marcos conceptuales y Jorge en su presentación había señalado la asociación negativa que había con la biotecnología. Y la novedad es que en el 2020 la biotecnología está desarrollando las mejores vacunas, esas que la población se quiere poner. Digo, en todas las partes del mundo, las vacunas de más prestigio y las que están mostrando mayor efectividad son las desarrolladas a partir de biotecnología, como Claro. la que conocemos de BioNTech Pfizer y la de Moderna. Es decir, que ahí ven que tiene una lógica de explicarlo desde la positiva y perfectamente, como planteaba Iván, tomar estas ideas en donde la biotecnología es claramente el camino a seguir y hacia dónde hay que ir, digo, que se pueden asociar y generar, ¿no? esta comunicación que se desparrame sola. Sí, sí. Ha sucedido con las vacunas y ha sucedido con los tratamientos. Digo, de repente apareció la necesidad de todo el mundo de querer tratarse con suero equino hace 2 años y me inyectaban mortadela a mí. Probablemente hubiera dicho que no, digamos. Pero, digo, respecto vos sabés que es mentira. Vos sabés que hubieras pedido la inyección de mortadela. Sí, porque que venga la mortadela. Y unas picada, etc. Con unas aceitunas negras. A mí me parece interesante decir esto. Yo he visto generaciones que han vivido la vida de lo público en la discusión. Y entendían que en la discusión había alguien que ganaba y había alguien que perdía. Y mucho tiempo después yo terminé entendiendo que en una discusión no hay nadie que gane y que pierda, que los dos terminan más lastimados que cuando arrancaron la discusión. Y entonces refuerzo esto, lo que queremos hacer se trata más bien de seducir que de andar blandiendo argumentos. Iván, te dejo picando para después que nos cuentes cómo es la historia del farmer americano, ¿okay? Y por qué se desarrolló hacia otro lugar en términos de prestigio social. Dale. Te abro espacio a vos, Lucía. Te queda un buen espacio para hablar también de esto generacional. Tiranos una soga. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes a todos los que me están viendo. Brevemente, bueno, con los chicos del panel ya estuvimos conversando. Bueno, la verdad que primero me presento muy brevemente, pero para contarles y darles contexto de quién soy y desde dónde voy a aportar a este panel. Yo soy una joven, o al menos aún me siento así, que es importante. Soy agropecuaria, vivo en Río Cuarto, en el sur de Córdoba, en el interior. Soy ingeniera agrónoma y hoy la idea es poder dar algún aporte, ya que no estoy netamente, digamos, en la parte teórica de la comunicación, pero sí soy una parte vivencial del aporte en la cadena agroalimentaria, ¿no? En donde mi aporte va a estar basado en 2 experiencias, las cuales conviven en mi vida diaria, que es perseguir a jóvenes y asesorar productores, estar en contacto directo todos los días, caminando por el campo con ellos, intentando asesorar desde mi profesión, ¿no? Tanto en lo técnico, en lo comercial, en los negocios, como decía Iván. Así que, bueno, eso como para ponerle contexto. Y de ahí es que opino y estoy muy en línea con lo que nombra Adriana y con lo que después decía Iván, de, bueno, estos mapas, qué contexto le damos al campo en general y cómo nos ven. Y el título, como venían diciendo, es "Somos los malos de la película". Bueno, yo creo que sí, que quizás nos ven así, que no somos lo malo, que tenemos un montón de cosas buenas que ya venimos haciendo y que tenemos que ver cómo las mostramos, a quién y de qué manera, cómo salimos desde el sector a comunicar, justamente. Y bueno, de ahí mi aporte. Desde Acá Jóvenes somos un grupo de jóvenes de todas las cooperativas del país que vivimos en la región pampeana, diseminamos en toda la región pampeana,
Y creo que en ese sentido tenemos un alto impacto en las comunidades en las cuales vivimos. Algunos ejemplos, como para nombrar, es en plena pandemia haber salido de nuestras casas, haber agarrado bolsas de alimentos y llevárselos puerta por puerta a ancianos en el pueblo donde vivimos. Entonces, sin decir, como Ivo mencionaba, sin decir somos agro, somos del campo, somos esto, simplemente dejamos ese mensaje. Estamos viviendo en la comunidad, somos parte, queremos apoyar positivamente, queremos ayudar y queremos dejar ese impacto. Así como también como jóvenes, y esto no acá jóvenes, los jóvenes en general, la generación de jóvenes, está fuertemente implicada en la sustentabilidad y en el impacto ambiental. Y así como jóvenes del campo, a nosotros nos encanta poder reciclar todos los plásticos que llegan a los campos, lo que es cirobolsa, lo que es plástico de fitosanitarios. Muchos de nuestros grupos hacen ese proceso de gestionar ese plástico y enviarlo a plantas de reciclado. Ese es un gran mensaje. Después, obviamente, tenemos que ver qué hacemos aparte de reciclarlo, cómo lo comunicamos, mediante qué vías lo hacemos. Es una forma atractiva, hacemos memes, como decía Adriana, quizás tenemos que empezar a buscar esas últimas formas, pero a lo que quiero llegar es que ya venimos haciendo un montón de estas acciones y que quizás lo único que nos falta es un último paso de ver cómo posicionamos estas cuestiones que hacemos ante la sociedad en general. Otra cuestión desde mi punto de aporte agronómico, desde mi profesión, cuando camino y estoy en los campos, generalmente son los productores jóvenes los que se me acercan y los que hacen preguntas más del tipo como ¿qué fitosanitario puedo utilizar para no perjudicar insectos benéficos? O esto también de cómo implicarse en el reciclado de plásticos, por ejemplo. Entonces a mí estas preguntas siempre me dan mucha vuelta y digo, a nadie le gusta tener un bidón dando vuelta a su campo. Y menos a los jóvenes que ya nacemos, nos crecemos y somos parte de ese cuidado ambiental. Entonces creo que tenemos que potenciar esto y mostrarlo. Y también esto está muy relacionado al trabajo. ¿Por qué no hay deseo en los jóvenes de trabajar en el sector agropecuario? ¿Qué estamos mostrando del trabajo en el sector agropecuario? Yo creo que es porque en su imaginario no tienen la misma imagen que yo de lo que es el trabajo en el sector agropecuario, de la cantidad de tecnología y los procesos tecnológicos que implica trabajar en el sector agropecuario, y de que no es solamente subirse a un caballo, como quizás pueden llegar a imaginarse. Entonces es una vida en donde nos relacionamos continuamente con el medio ambiente, que hoy cotiza fuertemente, digamos, ese tipo de ambiente. Entonces, ¿por qué no empezamos a mostrar estas cosas y nuestra calidad de vida y nuestro mix? Porque la mayoría vivimos en ciudades y trabajamos en el campo. Entonces, no es ciudad contra campo. O sea, yo vivo en una ciudad, soy parte de Río Cuarto y voy todos los días al campo y trabajo en el campo y tengo un trabajo relacionado a esto. Y después otro punto que quería dejar, que lo quería traer porque me pareció a mí siempre excelente, es el programa de buenas prácticas de la provincia de Córdoba. Creo que es uno de los primeros programas que pudo lograr posicionar al productor en un lugar de orgullo, de premio, en donde es muy difícil, por muchos años, o al menos desde que yo tengo noción, o por lo que me cuentan mi familia, el productor siempre fue golpeado de alguna forma y no premiado. Entonces este plan lo que hace es premiar al productor ante la sociedad por gestionar sustentablemente su sistema. Y sí hay un premio, hay un beneficio económico, es cierto, pero para mí, y por conversar con ellos y por ver las reacciones que tienen ante este premio, su mejor logro es que les den el cartel para poner en la tranquera de su campo que diga yo soy un productor que cumple con buenas prácticas agropecuarias. El orgullo que siente una persona con ese cartel es increíble. Entonces digo, tenemos que hacer más planes como estos. Tenemos que salir más fuerte, tenemos que poner ese cartel en las casas de nuestras ciudades, no solamente en la tranquera del campo. Que la gente que nos rodea no crea que el campo y la ciudad son agua y aceite, sino que vivimos todos en las mismas comunidades, somos parte de esa comunidad, y yo vivo al lado de alguien que trabaja quizás en una papelera y yo produzco alimento todos los días y tengo ese cartel que certifica que cumplo y ayudo al
impacto ambiental en este caso con respecto a los alimentos que consumimos todos los días. Y bueno, esos son mis aportes en cuanto a este tema. Lucía, acá ya produjiste un cambio, los muchachos del control dieron vuelta al tacho de basura, se pusieron a reciclar lo que tenían todo junto. Esto es un enchastre total, me parece que lograste meterles por lo menos culpa. Es interesante, hay una diferencia muy importante porque la opinión pública argentina cree que la gente del campo rocía con agrotóxicos a los niños en el colegio de la escuela cuando salen al recreo a propósito, y vos estás contando que están preocupados por no dejar un bidón tirado en el campo, digamos, ¿no? De modo tal que hay que buscar la forma de poder contar que ese cambio ya está ocurriendo, por lo menos en términos generacionales. Disculpame que te interrumpa, pero para dialogar un poquito sobre algo que dijo que me parece como muy importante. Todo esto es muy sensible. Toda esta conversación es muy sensible. Entonces, cuando en ese ejemplo, digamos, que contaba Jorge, que por ejemplo es el debate entre los gauchos y los veganos en la televisión, al campo se le sale la cadena, es muy sensible la información que se tiene que dar. No se puede jugar con, si viene alguien a cuestionar la producción agropecuaria, mi respuesta es, no, yo rocío todo, vos sos un hippie que no entiende nada, el glifosato es agua, mirá cómo se lo tiro a todo. No es así, porque nadie lo hace así. Esa es una caricatura de nosotros mismos, que puede funcionar, digamos, en una dinámica agresiva de Twitter, digamos, que toma lo peor de Twitter y lo potencia. Entonces, vos sos un planero y te voy a rociar con atracina, pero no es el diálogo que construye, que posibilita un cambio positivo. Y ahí el rol de Lu, que es muy modesta siempre ella cuando cuenta qué es lo que hace, ella y su organización, como ingeniera agrónoma, responsable técnica de una cooperativa, ella es la vasija de conocimiento. O sea, el conocimiento agrícola no vaga suelto por el campo, digamos, no es que pasa un viento y el conocimiento se disemina, como decía Adriana. No, el conocimiento tiene portadores, son personas, que es las que están explicando cómo los avances tecnológicos se traducen en mayor productividad, menos impacto ambiental, mejores salarios para las personas, mejores proyectos de vida. Y para mí fue muy lindo y muy emocionante ver cómo ella defiende su estilo de vida. El estilo de vida que no está contrapuesto, que ella no es no sé, está ahí, viste, con la caricatura, ¿no? Con una bombacha de campo, mascando, viste, no sé, un brote de maleza, viste. No, yo soy urbana, trabajo en el campo, mezclo mi vida, estoy en contacto con el medio ambiente. Disculpen la interrupción. No, es súper sensible, pero también es súper difícil, esto hay que reconocerlo, Iván, tratar de entender y de generar un cambio, hasta te diría individual, respecto de qué hacemos con la crítica, ¿no? Es decir, cuando alguien nos critica, ¿en qué lugar nos ponemos? ¿Lo tomamos, no lo tomamos, lo damos por válido o no? Por más que creamos que el que nos está criticando está equivocado, ¿qué hacemos? ¿Alzamos la guardia y empezamos a los sopapos? ¿O tratamos de buscar cuáles son los resortes por los cuales llegó a esas conclusiones y a desactivarlos? Yo siempre hago un ejemplo muy burdo. Supongamos que yo quiero seducir a una chica que está en un boliche, la abordo, le digo, ¿qué tal, cómo estás? Soy Jorge. Y la chica me dice, mira, yo ya sé quién sos, para mí sos un tarado. Y entonces yo le digo, bueno, mira, para mí vos también sos una tarada. Y desde ahí intento seducirla. Bueno, lo más probable es que no salga bien, ¿no? Lo más probable es que yo tenga que entender por qué ella cree que soy un tarado y tratar de disolver eso. A mí de todas formas nunca me ha funcionado ninguna de las dos estrategias, pero hay gente que le funciona más la estrategia por la buena, ¿ok? Adriana me hacía, en conversaciones anteriores a este panel, me hacía algunas disquisiciones muy interesantes que después le pido que las cuente respecto de cómo tomar estos datos, ¿ok? Cómo asumir estos datos que estamos viendo, para ponernos en qué postura filosófica, digamos, para rebelarnos frente a esto o para deprimirnos y plancharlos, ya quedarnos en el lugar de los malos de la peli. Pero primero, antes de eso, le abro espacio a Candelaria Paseiro. Cande, todo tuyo. Hola. Danos una mano, dale.
Hola Jorge, ¿qué tal? Hola Muy a todos los que nos están mirando, espero que me estén escuchando bien. Bueno, también hago una mini presentación mía. Trabajo en una agencia que representa más que nada influencers y artistas, y los representamos de la forma comercial y artística también. Le generamos campañas, relaciones con marcas, algunas son acciones como bien conocidas como One Shot, de una marca aislada, y a veces son contratos a larga distancia, que duren en el tiempo, 6 meses, un año. Influencers, los famosos influencers que nosotros conocemos los encontramos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Son estos líderes de opinión que nosotros conocíamos en los medios tradicionales, que hablaban de de un tema de los que ellos eran especialistas, de los que vivían, estaban empapados. Y pudimos salir de lo que eran los medios tradicionales, como una revista o también algo más digitalizado, un blog, a lo que son las redes sociales, aplicaciones. ¿Y qué pasaba con estos medios tradicionales? La gente no tenía como una respuesta, una interacción con el público, que es lo que las redes sociales sí nos dan. Y la verdad que hablando de estos líderes de opinión, en el campo también tenemos un montón de gente que es referente, en el agro, de un montón de verticales, desde lo que es, no sé, la ganadería, el agro, las semillas y un montón más. Y sí podemos tener en cuenta ahora este nuevo concepto que es el agro sustentable, todo lo que sea ecológicamente o ambientalmente bien visto. Y bueno, lo que vengo acá a rescatar, me gustaron mucho los tres paneles anteriores a mí, de Iván, toda esa parte de sacar la historia, de contar dónde está uno. Con lo que hablábamos antes con Jorge era como romantizar un poco el contenido y después ser tu propio protagonista, ¿no? ¿Cuál es la herramienta que nos da estas redes sociales? ¿Cuál es la ventaja más grande? Es que nosotros somos nuestras propias marcas. Nosotros podemos ser los protagonistas de nuestro propio cuento, estar en un campo, o también como Lucía, que vive en la ciudad pero también va al campo y vuelve a su casa. Bueno, como el storytelling, ¿no? De salir de mi casa y salgo y agarro el auto, o salgo, agarro la bici, me tomo un bondi, llego al campo, cómo interactúo con el resto, qué pasa en el día a día. De repente haces un trabajo de oficina, pero puedes contar que el perrito que está cerca de tu casa, justo, o sea, la perrita quedó embarazada, entonces vas contando cómo va viviendo la perrita, y vas mezclando un poco lo que es tu vida diaria con ese contexto que te acompaña, ¿no? Por ejemplo, y después nacen los cachorritos. Entonces, la gente, los seguidores, los followers, tu público, que es tu propio público, no son esos que vos, o sea, elegís. La gente elige seguirte a vos, se engancha, se enamora de ese contenido que vos ves. Y la verdad que yo me levanto a veces a la mañana y lo primero que hago es abrir Instagram, y tengo como mis influencers favoritos a los que miro, porque ellos cuentan una historia todos los días, y todos los días pasa algo distinto, y de repente hay gente que es médica, gente que es, no sé, trabaja en una empresa, gente que hace cosas muy distintas a lo que comunican en sus redes. Bueno, esa es la posibilidad que nosotros tenemos, y llevándolo al campo, que para salir de estos malos de la película y que tenga un lado un poco más armonioso y un mensaje un poco más positivo de qué hace Argentina, que es un país increíble y con muchas posibilidades de crecer. Bueno, poder darle esta oportunidad no solo a los chicos, a los jóvenes que nos encontramos en las redes sociales, sino también a gente mayor. Y no digo mayor en un término ni despectivo ni para nada, ¿no? Pero gente que tal vez no nació con las redes sociales, gente que internet lo tuvo recién a los 40, que ahora ir al campo y que no haya wifi es como, no es una opción. Con todo esto de la pandemia, también tener acceso a internet por las clases virtuales de los chicos, estar conectado con el resto del mundo. Bueno, creo que todos tenemos al alcance de nuestra mano con un teléfono, a veces un poco más pro que otros. Tenemos la posibilidad de ser responsables también de ese mensaje que queremos dar.
no sé, por ejemplo, un agropecuario, un chico joven de 30 años que toda su familia siempre tuvo campo y el chico tuvo la posibilidad de viajar a la gran ciudad a estudiar y después volver al campo. Digo, él también puede ser un comunicador, puede estudiar, eh, puede tener un poco más de conocimientos y todo eso. Y tal vez hay otros chicos que no tuvieron la posibilidad de ir a la universidad y hablar con, digo, sin faltas de ortografía o escribir o hacerse entender un poco mejor que otros, pero también puede hacer su propia historia y atraparnos a todos un poco en lo que es, llevarnos a lo que son nuestras raíces, ¿no? Y del campo al plato hay un largo camino que recorre todo el alimento, ya sea vegetariano o no. Digo, y es muy interesante que seamos conscientes de lo que nosotros consumimos, para que en el momento que tengamos que enfrentar a esta gente, a esta crítica, que son los famosos haters, nosotros también tengamos como herramientas para poder respaldar lo que estamos diciendo. Y bueno, no sé si vos, Jorge, querés Sí, agregar algo más de lo Cande, que hemos hablado nosotros. yo te escucho y pienso lo siguiente. Em, Hay por todos lados, en términos comunicacionales, en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación ya también, personas que cuentan esto, ¿no? Que cuentan su vida con un nivel de pasión que es absolutamente contagioso, ¿no? Y yo me encuentro, y todos nos encontramos, hoy por hoy, viendo a una persona que cocina o a tres ñatos que compran cosas viejas y las refaccionan y las vuelven a vender y te enganchás viendo lo que le sucede todos los días, digamos, ¿no? Es decir, la cotidiana, porque lo hacen con un nivel de pasión. ¿En qué medida vos creés que eso es aplicable para solucionar este problema del cual hablamos? Yo creo que sí se puede aplicar. Habrá que ver en qué medida y en qué escala y en cada generación también. Por ejemplo, a veces son las marcas los que encuentran a los influencers con los que les gustaría comunicar, o al revés, una persona que hace un contenido y de repente quiere trabajar con una marca que siempre le gustó. Claro. Entonces ahí es cuando ves de repente al primer influencer que no hace falta que tenga millones de seguidores. Diga, sí, la verdad que después de tantos años logré trabajar con una marca que siempre me identificó y que siempre me gustó, y el público lo celebra, lo acompaña, y de repente también hay una marca nueva que diga, sí, encontramos una persona que tal vez no tiene millones de seguidores, pero sí nos representa a nosotros. Entonces, creo que sí se puede hacer. Y en cuanto al campo, lo mismo. Claro, lo O mismo. sea, viralizar, no quiero decir viralizarlo, sino diseminarlo, Diseminarlo, está bien. hacerlo un poco más visible, más Ahora, al alcance de todos. para todos va esto. Una generación, si yo no me equivoco, me corrigen, ¿eh? Pero una generación puede ser en sí misma un gran medio de comunicación, ¿no? Si sacamos los medios masivos de comunicación, pensamos en una generación entera y a todas las personas que puede llegar con sus círculos, hasta diría íntimos, esa misma generación, y eso se convierte en un gran medio de comunicación. ¿En cuánto estimamos esa población? Iván, ayúdame un poquito, Lucía también, si tomáramos la generación joven, Adriana. Dale, vamos, Adriana. Latinoamérica tiene una ventana generacional única que no tiene el mundo. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Eso significa que muchas de las cosas de las que estamos hablando solo operan en el marco conceptual de la mitad que estamos en el grupo de riesgo. Entonces, creo que, digamos, partir de esa base y entender, como decía Lucía, que el campo tiene en sí mismo muchas características que hoy son esperables, no solamente porque también de un día para otro la gente está abandonando las ciudades y se está, digamos, está eligiendo lugares, localidades de cierta cercanía, por esto que también contaba Cande, de que teniendo conectividad, uno para hacer teletrabajo más vale hacerlo con un verde en la ventana y no encerrado y hacinado como están las ciudades.
Con lo cual creo que más allá de los términos, creo que pensar esto como una batalla ya es haberla perdido. Yo creo que ese marco conceptual de lo bélico solo beneficia al que quiere la pelea. Bien. Y la idea es que una cosa es la batalla cultural y otra cosa es tener el capital de la acción, del medio ambiente, de la contribución a la sociedad, que eso es innegable, con lo cual a veces también el marco conceptual no es el cambio en el marco conceptual no está en el otro, está en nosotros mismos. Iván. Uniendo un poco lo que dijo Adriana con lo que estaba contando Candelaria, a mí me gustaría resaltar algo que a Lu probablemente le suene familiar, que es, en este proceso de la creación de la historia, que bien decía Candelaria, los protagonistas del agro tienen que rescatar que para ellos una escena rutinaria, común, aburrida, para el urbano es una sorpresa casi por definición. Y un ejemplo tradicional es un común amigo que tenemos con Lu, que es Juan Martín Tanzi, el expresidente de ACA Jóvenes, que es productor porcino. Él todos los días asiste a apariciones de cerdos, les da de comer, chequea el picado del maíz, todo lo que implica producir cerdos. Una masa enorme de argentinos nunca vio uno vivo. O sea, para lo que Juan Martín es un aburrimiento total, forma parte de su vida, no hay nada novedoso en eso. Para amplias franjas de la población, ver chanchitos vivos es nuevo. Entonces, una cosa interesante, unida a eso también, es, si no hay acciones, no hay que comunicar. Exacto. Entonces, el mensaje es la acción en sí misma. Exacto. Después vemos cómo la contamos y tenemos que pensar que contarlo es parte de la acción cuando estamos ejecutando la acción. O sea, todo junto al mismo tiempo. No hay acción por un lado, comunicación por el otro, etcétera, etcétera. Y ahí me tomo de la pregunta que me hizo nuestro moderador Jorge Jacobe, que es: ¿cuántos pueden contar esa historia? Bueno, a ojo de buen cubero, uno dice, Argentina tiene más de 150.000 productores rurales, evidentemente de mínima hay 150.000 hijos que generacionalmente con un celular podrían contar la historia. Ahora bien, eso es como el universo máximo posible al que uno podría aspirar. Pero claramente lo que hay son alrededor de 1.000, 1.500 chicos que participan activamente de juventudes rurales. De esos hay 800 que participan solamente en ACA Jóvenes, o sea, ACA Jóvenes es una red muy grande, vieron como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tiene sus chapters en cada ciudad, sus capítulos de cada ciudad y se juntan, ¿no? Entonces, oh, yo soy un ACA Jóvenes, hola, Julu, ¿cómo estás? Y van elaborando un proyecto común de base que llega en un momento a escala nacional, se valida y trata de multiplicarse. Eso es una experiencia muy interesante. Y después están las otras juventudes rurales más ligadas a la actividad gremial, como pueden ser los Ateneos de CRA, los Ateneos de la Sociedad Rural Argentina, etc. Ahí tenemos un humus, un potencial, 1.500 pibes que podrían, y pibas que podrían tomar claramente la misión de contar el agro desde una perspectiva joven. Ahora bien, se lo tienen que creer. Esa es una de las partes más interesantes. Digamos, yo creo que esto por ahí Candelaria nos puede ayudar un poco más, porque es su trabajo, ¿no? Pero el influencer que no es creíble, o sea, lo gracioso de ver a una modelo con una mopa es que todos nos reímos y ella misma se ríe porque ella no es una profesional de la limpieza. Entonces todo es gracioso y ella se está riendo y eso es natural y eso es lo que vende es la naturalidad. Claro. O, voy a decir estereotipos, porque es lo que se me ocurre ahora, un jugador de fútbol cocinando. Eso es gracioso.
O al revés, un jugador de fútbol tomándose en serio un partido. Eso nos interesa a todos, saber qué le pasa a un jugador de fútbol antes de salir a la cancha. Eso es lo que está buscando Candelaria, me imagino, cuando busca al influencer. Yo le pregunto, No Lucía, quiere, perdón, Iván, sí, Lucía, perdón, disculpen. escúchame, Lucía, una persona común que no es un gran influencer, ¿no? Una persona común, ¿cuántos seguidores tiene, crees, en todas sus redes sociales? Una persona de 35 años. ¿200 personas? ¿250 personas? ¿Con cuánto se conecta? Sí. No, quizás con más también. Depende mucho el perfil de la persona para ir al rango etario, pero un joven agropecuario de cualquiera de los vacas jóvenes, digamos, hoy tiene fácilmente 800 personas en Instagram. 800. Cande, te pregunto, ¿un influencer más o menos tiene cuántos? De 100.000, 200.000 para arriba. Epa, nos fuimos. Volvamos a los 800. No, pero a ver, Dale. tampoco, digo, no necesariamente vos tenés que ser la persona de 100.000, pero sí ser creíble para esa otra persona de 100.000. Las redes sociales no se trata con esta lógica cuantitativa estricta de los medios sociales, de los medios tradicionales, en donde si no tenés audiencia en una radio no te va a escuchar nada. Acá justamente la idea de diseminación significa que una persona puede tener una modesta cantidad hasta que en un día produce ese contenido que todos tienen ganas de contar. Una persona se convierte en meme un solo día porque hizo una cara o sacó la foto justa. Ese es el punto, ese es el momento a buscar. Si me dejan contarles algo mínimo, dale. Tengo el ejemplo perfecto, es el papá de una amiga mía. El padre, carrera militar, se dedicó después a todo lo que es trabajo de seguridad, etcétera, y él, como se define, es padre de 6 hijos, hincha del Rojo y es cocinero. Tiene 65, por ejemplo, y tiene 50.000 seguidores en Instagram. El tipo replica recetas de, no sé, famosos cocineros argentinos o uruguayos o incluso franceses. Te lo hace en 3 simples pasos y tiene a la hija, que tiene 20 años, que lo filma, que le edita el contenido. Lo hacen totalmente casero, pero con una estética increíble. ¿Saben cuántas reproducciones tienen sus videos tutoriales en una receta de 3 minutos? 20.000 reproducciones. Claro, una locura. Sobre 50.000 seguidores. Ahora, o sea, ese sí es un influencer de nicho y chico, creíble, donde arrancó a trabajar con una marca amiga que le daba los platos para que su emplatado fuera un poco más lindo. Y ahora, de repente, trabaja con 2, 3 marcas que él siempre usa ese producto para sus recetas más, no sé, comunes. Entonces, ¿y quién está delante de la cámara? Es el papá de mi amiga, tiene 60 años, Carlos. O sea, y entonces lo que quiero decir es que todos tienen la posibilidad de trabajar con las redes. Hay que sacarle ese mito de que porque sos viejo no entendés nada, no sabes usar el celular, listo, olvídate. No, porque mi abuela usa Skype para comunicarse con mi prima que vive en Estados Unidos hace años, y ella también puede contar su propia historia. Entonces, es como unimos a estas 2 generaciones de que el padre sabe del campo y el hijo tiene la tecnología. Entonces, trabajemos en conjunto porque creo que va a ser un poco más lindo y, bueno, no quería dejar de decirlo, ¿no? Me parece que es un lindo ejemplo. Una buena forma de arrancar, insisto, sobre esta idea es entender la potencia, la escala de la herramienta. Uno cree que con sus redes sociales, viste, aparece la familia, aparecen los amigos y que es poquito, pero si multiplicamos solamente el esquema más pequeño, ¿no?, del cual daba cuenta Lucía, 800 por 1.500, ya tenemos una cantidad, un volumen comunicacional que es mucho más que muchos diarios de papel de los clásicos, ¿no? Corregime si me equivoco, Adriana. Estamos hablando estamos hablando entonces de que una generación realmente se puede convertir en un medio de comunicación. Tengo varias puntas y me voy quedando corto del tiempo. Adri, ¿apropiarnos o revelarnos de estos datos? Es que yo creo que esta idea de apropiar y revelar forma parte de estos conceptos bélicos. Fíjate que la idea de apropiación no deja de tener esta idea del botín. Okay. Creo que estamos viviendo tiempos en donde todos tenemos que ser puentes. Las redes sociales
la diferencia es que no hay un centro, somos todos nodos y la red se fortalece en la medida que hay más nodos de valor. Con lo cual, la pregunta es, ¿queremos ser puentes? Para ser puentes, a veces nosotros mismos somos los que tenemos que deponer un poco nuestras propias certezas, cambiar un poco este marco conceptual, expandir un poco más allá, y para eso te sirve el otro. En la medida que vos lo veas como un enemigo, o que hay que conquistar, o que hay que seducir, o hay que vencerse a él, no hay posibilidad de construir un puente. La idea es tomar eso que me devuelve el otro como parte del espejo, tratar de entender cuánto es el reflejo mío y cuánto es lo que pone el otro, y en ese punto es donde el puente es posible, y en donde había un conflicto puede haber un vínculo para potenciar a las dos personas. Y a veces la historia abre oportunidades, ¿no? Es decir, las crisis abren oportunidades para ese cambio. Yo, en estos tiempos de pandemia, estoy explicando que lo que ha cambiado significativamente, por ejemplo, es la imagen de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que estuvieron en el oprobio después de los años 70 y quedaron en un lugar, por supuesto, muy oscuro y demás, y ahora que aparecieron en el rol de cascos blancos, digamos, al principio de la pandemia, cosiendo barbijos, haciendo alcohol en gel, la imagen cambió. Y entonces pregunto, ¿no?, a los cuatro, ¿qué oportunidades creen que abre la pandemia? Me parece que una puede llegar a ser que la pandemia atenta contra la idea de lo urbano, ¿no? Y entonces empieza a aparecer en el campo un tibio deseo de decir, bueno, ya no quiero vivir amuchado con un montón de gente, viajar como cerdos en el subte porque es todo más factible de contagio. Y una persona que conozco dice una frase muy interesante respecto de esto que hablábamos antes, de lo online y el campo. Lo offline, estar en una situación offline, hoy es un lujo. Los escucho, arranque el que quiera. Le cedo, no le cedo nada, por favor. Adri, Sí, dale. yo creo que lo mencioné también al principio y no es poca cosa. Si ustedes prestan atención en los streaming, empieza a ver el género de la gente que busca su casa en las afueras, que recupera graneros para irse a vivir, que empieza o que simplemente se consigue un tráiler o una casa rodante y de pronto se lleva parte de su vida en un ámbito por fuera de esta opresión de las ciudades. Ahí se abre un puente. Curiosamente, Argentina, que tiene una gran inmensidad del campo muy cercana a muchas de las ciudades, no está explotando eso, que hoy en Europa es una tendencia. Londres tiene un éxodo solo equiparable al de la posguerra, hoy. Y estamos hablando de una ciudad en donde la mayoría de nosotros nos gustaría vivir. Bueno, los londinenses por una cuestión de que es caro, por una cuestión de que la pandemia y esta situación de incertidumbre puede prolongarse, la gente está saliendo a los alrededores. Bueno, ahí hay un ámbito que no ha sido todavía explorado por un país que lo tiene todo para desarrollar. Ahí va, acá los muchachos de la producción, después de no poder con lo del tacho de basura, agarraron y se fueron a vivir al campo y me han dejado solo. Iván, te escucho a vos. Yo creo que tenemos todo un aspecto comunicacional sobre el cual nos centramos muy correctamente, creo, en toda la charla que tuvimos, y estuvimos explorando la potencialidad de lo que cada productor agropecuario puede contar. Y elaboramos sobre los canales o los medios por donde hacerlo, las franjas etarias, etc. Creo que eso es excelente y creo que eso tiene que ser abordado de manera individual y también de manera colectiva por parte de las organizaciones. Esto es clave. Y eso tiene que ir en conjunto, no en oposición. Ni una cosa puede reemplazar a la otra. Tiene que ir en conjunto con la acción gremial organizada de última generación. O sea, vivimos una democracia y vivimos en comunidad.
Y como vivimos en comunidad, por más de que nosotros querramos bajar las retenciones, que nos dejen exportar la carne que creemos que podemos exportar, que porque el mundo nos quiere comprar, todas esas cosas, vivimos en comunidad. Y en comunidad las decisiones se toman en comunidad. Y además vivimos en democracia. Entonces, una democracia, el proyecto colectivo que nos hermana a los que participamos del mundo de los agronegocios, del campo, de la ruralidad, etcétera, tiene que seducir a los otros para conseguir los votos, para tener las palancas con las cuales se toman las decisiones en una comunidad. Tenemos que desterrar los pensamientos autoritarios que niegan al otro. No va a funcionar eso. Sobre todo porque el otro es mayoritario en la sociedad argentina. Entonces, si nosotros creemos que el problema de los argentinos se soluciona si el peronismo no existiese, mal, porque el peronismo existe y no va a dejar de existir. Si nosotros creemos que todos los que no entienden que hay que producir más soja, más carne, son todos boludos, el problema lo tenemos nosotros, porque aquellos a los que nosotros catalogamos de boludos son la mayoría. Entonces, tenemos que, primero, hacer lo que podamos hacer como individuos para construir un relato colectivo de lo que hacemos. Pero también tenemos que entender que en una sociedad democrática los cambios se hacen desde las palancas institucionales reales. Si abandonamos la política como instrumento de transformación, el espacio lo toma otro. Iván, y ahí, muy rapidito, ¿qué es lo que los farmers norteamericanos hicieron? Que me lo pidió Jorge. Dale. Nunca dejaron el espacio vacante. Los farmers norteamericanos siempre estuvieron y están ligados a las instituciones donde se toman las decisiones en Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Les quiero agradecer enormemente a los cuatro. Gracias Adriana, gracias Lucía, gracias Cande, gracias Iván también. Cerramos con esto este bloque, excepto que alguno quiera hacer algún apunte más. Si no, nos despedimos. El mensaje es interesante para la gente del cambio. Hay una ventana de oportunidad para cambiar y también hay que cambiar porque no queda otra. Porque así no pueden transitar el día a día, porque así tampoco es bueno para la dinámica y para el tejido social de este país que los necesita en otro lugar de prestigio y porque también no pueden levantar las cosas e irse a Uruguay. Gracias por el espacio, gracias a Maizar, gracias a los panelistas, gracias a los que han sobrevivido a este largo panel y nos vemos si Dios quiere la próxima. Adiós. Gracias. Muchas gracias.